Ahora sí, entonces antes de recorrer este libro de Hechos desde el capítulo 1, versículo 1, que es donde vamos a empezar el día de hoy, vamos un momento a recordar lo que nuestro Señor Jesús encomendó a sus discípulos y a través de sus discípulos también a nosotros, hacia el final de los evangelios. Recordemos leyendo Mateo capítulo 28, el final del evangelio de Mateo, que también es el final de los evangelios. En el final de Mateo capítulo 28, desde el versículo 18 al versículo 20 voy a leer, cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando se encontró con ellos en Galilea, antes de que ya se fuera al cielo para ir a la diestra del Padre, después de resucitado nuestro Señor Jesucristo, Jesús le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahora, en el libro de Hechos, vamos a ver cómo se lleva a cabo esta comisión que da nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, o sea, no solamente haciendo discípulos, sino enseñándoles a que guarden las cosas que les he mandado. Y eso es lo que el Señor nos encomienda y lo que seguimos encomendando a las generaciones que vienen. El libro de Hechos fue escrito por Lucas, el mismo Lucas que escribió el evangelio que lleva su nombre. Por si acaso, Lucas no fue apóstol. Lucas fue discípulo del apóstol Pablo y lo vamos a ver protagónicamente en el mismo libro de Hechos. Cuando iniciemos en la lectura del libro de Hechos, vamos a ver cómo Lucas hace referencia a un primer tratado. Así que este libro de Hechos es el segundo tratado. El primer tratado es el Evangelio según San Lucas, o el Evangelio de Lucas. Y este es el segundo tratado. Así que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos fueron escritos por él, por Lucas. Solo vamos a mencionar brevemente que Lucas fue discípulo de Pablo y Pablo hizo mención de él en varias oportunidades, pero especialmente hace mención de Lucas como el médico amado en la carta a los Colosenses. Además, también fue compañero de todo el grupo de misioneros junto con Pablo en su segundo viaje misionero. Eso lo vamos a ver más adelante mientras recorramos el libro de Hechos. Durante el segundo y tercer viaje misionero, Lucas estuvo ahí presente y eso le da un valor importante y especial a la narración que hace Lucas, porque Lucas fue un testigo ocular, presencial, de gran parte de los eventos y gran parte de los acontecimientos narrados en este libro. Por supuesto, también tuvo acceso a información de primera mano para todas las demás cosas que son narradas en el libro de Hechos. Incluso Lucas se incluye a sí mismo en la narración y habla muchas veces en primera persona. A partir del segundo viaje misionero de Pablo, ahí Lucas habla en primera persona como estando él ahí presente. Y de hecho, estando presente en las circunstancias, en los viajes, en los acontecimientos, en las cosas que suceden. Y eso lo vamos a ver después a partir del capítulo 16. Pero, entre todas las cosas, una importancia especial de que Lucas haya escrito este libro es que él fue realmente, y sin temor a equivocarnos, uno de los mejores historiadores de la antigüedad. Lucas dominaba el lenguaje griego clásico, conocía las escrituras y esto es lo más importante, fue un investigador exhaustivo. Ustedes saben cómo nuestro pastor Lucho constantemente nos exhorta a que hagamos nuestra tarea y que investiguemos bien las cosas, que tengamos cuidado con lo que leemos, tengamos cuidado con lo que comentamos, es que primero no hemos investigado acerca de las fuentes de las cosas que vemos, sobre todo por las redes, que son tan descuidadas para opinar y dar por hechas cosas que realmente no necesariamente son ciertas. Pero Lucas sí fue un investigador exhaustivo. Ahorita vamos a ver el método que Lucas utiliza para recopilar estas narraciones históricas,
Y siempre vamos a hacer énfasis en eso. Y es precisamente lo que todo investigador o todo historiador serio debería usar, con el respeto a los que siguen la profesión de ser historiadores. Vamos a recordar un poquito lo que Lucas dice al inicio de su primer tratado, al inicio del Evangelio que lleva su nombre. Vamos a leer la introducción del Evangelio de Lucas o del primer tratado para comprender un poco de qué estamos hablando. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Lucas 1, versículos 1 al 4. Y Lucas allí dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, es así como se tienen que hacer las cosas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces noten, este proceso, narrado aquí por Lucas, es el proceso adecuado de la investigación científica y de la investigación para escribir acerca de la historia, con respecto a investigar bien las cosas, a investigarlas con diligencia, a preguntarle a aquellos que fueron testigos oculares de los hechos, a comparar información y a escribirlas en orden, tal como Lucas lo había hecho. Finalmente, Lucas es el único autor del Nuevo Testamento, dentro de los varios autores que hay en el Nuevo Testamento. Ya sabemos Mateo, Marcos, Juan, el apóstol Pablo, Santiago, etcétera, Pedro, varios que escribieron los libros contenidos en el Nuevo Testamento, pero de todos Lucas es el único que era gentil, es decir, que muy probablemente no era judío. Por diferentes menciones que se hacen en el libro de Hechos de los Apóstoles, entendemos que él no era judío. Pero antes de entrar de lleno a la lectura y al comentario del libro de Hechos, mencionemos un poquito el trasfondo histórico y geográfico para que nos ubiquemos en el contexto, aunque yo sé que ya la mayoría de ustedes lo conoce. La narración de los acontecimientos dados en el libro de Hechos se da en tiempos del Imperio Romano, pero el Imperio Romano en ese tiempo y la sociedad en ese tiempo tenía ya una grande influencia del fenecido Imperio Griego, que fue el imperio de trascendencia mundial anterior al Imperio Romano. Y la cultura griega o la cultura e idioma griegos o helenista todavía eran dominantes durante los tiempos del Imperio Romano y durante los tiempos de la historia de la Iglesia y de los acontecimientos narrados en el libro de Hechos. Entonces la cultura griega era una fuerte base para la formación de la cultura de la sociedad occidental. Los emperadores romanos que gobernaron durante la etapa del libro de Hechos de los Apóstoles fueron Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Miren qué joyitas había en esta lista, sobre todo Calígula y Nerón. En algún momento haremos algún comentario en la medida en que sea menester según los textos que leamos. Los eventos descritos en el libro de Hechos se desarrollan en la zona de Israel, más al norte en la zona de Siria, más al norte y hacia el oeste, la zona de Asia Menor, todo lo que en la actualidad es Turquía, y también el sudeste europeo, que es la zona de Grecia, Macedonia e incluso Roma, que hasta el día de hoy es la capital de Italia. Ahora sí, queridos hermanos, vamos directamente al texto. Vamos al texto, Hechos capítulo 1, y empecemos leyendo. ¿Qué les parece? Primero leamos los 5 primeros versículos, nos ubicamos en contexto y luego los analizamos versículo por versículo. Hechos capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 5 voy a leer. En el primer tratado, recuerdan el Evangelio de Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, primeramente hace referencia al primer tratado, ¿no? En el versículo 1. Y el primer tratado, ya lo hemos dicho, se refiere al Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas habla acerca de los hechos de Jesús. Pero dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Porque lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar no concluyó con los evangelios, sino que la obra de nuestro Señor Jesucristo continuó en el libro de Hechos. El segundo tratado continúa con los hechos de Jesús por medio de su Espíritu Santo. Por eso decimos que es conveniente decir los hechos del Espíritu Santo. Y actuando en los primeros creyentes cristianos a inicios del cristianismo. Menciona en el primer tratado, oh Teófilo, y vuelve a mencionar este personaje Teófilo, que también es mencionado en el primer tratado. En este segundo tratado también es mencionado este personaje Teófilo, a quien Lucas dirige ambos escritos, el primer tratado y el segundo tratado. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. ¿Quién fue Teófilo? Y es el personaje a quien Lucas dirige ambos escritos. De hecho, era una persona de gran importancia, sea en lo social, en lo político o en lo económico, un personaje de renombre. En el Evangelio de Lucas, Lucas incluso le dice: oh excelentísimo Teófilo. Algunos opinan que, de acuerdo a la usanza antigua, las personas que eran muy acaudaladas, muy ricas, podían tener dentro de sus siervos o dentro de sus esclavos personales, incluso médicos de esa época, por supuesto. Y por eso algunos opinan que probablemente Lucas, como médico, hubiera sido quizás siervo o esclavo en determinado momento de Teófilo, quien también se habría convertido al cristianismo, y por ello Lucas se va al viaje misionero con Pablo, pero tiene este encargo, ¿no?, de escribir los tratados de una manera tan exhaustiva, una investigación diligente, y se los envía a este hombre, el excelentísimo Teófilo. El nombre Teófilo, ¿recuerdan ustedes un jugador peruano de cuando clasificamos con el Perú al Mundial de México 70? ¿Quiénes recuerdan? Bueno, yo era bien chiquito, recién tenía 3, 4 años, no me acuerdo mucho de México 70, pero después estaba este jugador que permaneció un tiempo más con la selección, muy conocido y querido, Teófilo Cubillas. Entonces un nombre muy lindo por el significado. Teófilo significa amador de Dios o amigo de Dios. Teos filos, amor a Dios. O también puede significar alguien que ama a Dios o amigo de Dios. Entonces, por esta razón, por el nombre de Teófilo, es que algunos comentaristas opinan que Teófilo en realidad no era realmente un personaje, sino que era una forma como en clave, una forma encubierta en que Lucas se dirigía a sus oyentes, como que los destinatarios tanto del Evangelio como de este libro de Hechos, los destinatarios eran los creyentes, aquellos que aman a Dios, aquellos que son amadores de Dios. Entonces, pero nosotros creemos que sí fue un personaje real, Teófilo, pero también es muy apropiado el nombre. Los dos escritos y toda la palabra de Dios dirigida a los teófilos. De los que estamos ahorita escuchando y estamos juntos en este momento, ¿quiénes son teófilos? ¿Quiénes aman al Señor? Johnny, Miki y cada uno de ustedes también, supongo. Por supuesto que sí. Entonces, las escrituras son para los amadores de Dios. Todos los que amamos a Dios, por supuesto, porque Dios nos amó primero y dio a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Entonces, ¿eres un amador de Dios? Este libro y toda la Biblia es para ti. Entonces, Lucas narra, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar,
hasta el día en que fue recibido arriba, versículo 2, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y acá vemos que Lucas menciona al Espíritu Santo y, todas las escrituras mencionan al Espíritu Santo desde el mismo libro de Génesis, desde el principio de la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo es realmente el protagonista de este libro. Él es el que dirige todas las acciones de los personajes humanos, de los apóstoles, de los misioneros, de todos los involucrados en las historias que vamos a leer en el libro de Hechos. Él es el que está detrás de cada una de las historias, detrás de cada una de las decisiones importantes. Vamos a ver cómo la iglesia tomaba decisiones. Y el Espíritu Santo estaba siempre guiando a la iglesia, mostrando su voluntad, la voluntad de Dios. Por toda la narración vamos a ver la presencia del Espíritu Santo continuamente y su poder en control de todas las circunstancias. No en vano el Espíritu Santo es nombrado alrededor de 50 veces en el libro de Hechos de los Apóstoles. Él trabajó todo y trabajó en todo para esparcir ampliamente la verdad de Jesucristo entre los hombres y, por supuesto, el Espíritu Santo sigue actuando poderosamente hasta el día de hoy. Pero luego Lucas menciona cómo el Señor se apareció resucitado a los apóstoles. Volviendo al versículo 3, dice con respecto a los apóstoles, Hechos 1:3, a quienes también, después de haber padecido, Jesucristo se manifestó a los apóstoles, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y aquí queremos hacer énfasis y detenernos un poco más exhaustivamente en este versículo. Se menciona que Jesucristo se presentó vivo a sus apóstoles con muchas pruebas indubitables. ¿Qué significa? Que Jesús, después de haber muerto, se apareciera vivo a sus apóstoles con muchas pruebas indubitables. ¿Qué significan pruebas indubitables? La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera. Se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. La Biblia Dios habla hoy lo dice de esta manera. Y después de muerto, se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. La definición cortita de indubitable es aquello que no puede dudarse. Es decir, indubitable es sinónimo de indudable, innegable, incuestionable, inequívoco, cierto, seguro. Entonces, Lucas, después de haber investigado diligentemente y haber puesto en orden todas las cosas escritas, narradas por los testigos, habla de que Jesucristo, después de muerto, después de haber padecido, se presentó vivo a sus apóstoles con muchas pruebas indubitables. Es decir, las pruebas de que Cristo resucitó son innegables. Miren, ojo, que estamos hablando de pruebas innegables. Es decir, las pruebas de que nuestro Señor Jesucristo resucitó son pruebas que son ciertas y que no admiten dudas, infalibles. ¿Realmente hay pruebas infalibles con respecto a la resurrección de Jesucristo? De hecho, en base a lo registrado históricamente, sí. Si somos exigentes con el método histórico y somos exigentes con la manera en que todos los historiadores de la antigüedad hacen sus relatos de los acontecimientos, entonces sí, podemos decir fehacientemente que la resurrección de Cristo es un hecho histórico demostrado con pruebas indubitables. Las narraciones que podemos encontrar en los evangelios y en el libro de Hechos de los apóstoles acerca de este evento nos muestran una serie de factores que nos dan base sólida. Hay un conferencista muy conocido en los ambientes cristianos desde hace un par de décadas atrás, o un poco más, el conferencista Josh McDowell. Él escribió un libro que se llamaba Evidencia que exige un veredicto, y luego ya lo actualizaron y creo que el libro ahora se llama Nueva Evidencia que exige un veredicto, pero básicamente es el mismo libro pero actualizado, ¿no? Y en este libro Josh McDowell enumera varias de estas circunstancias
que prueban la resurrección de Jesucristo, pero todas estas circunstancias se encuentran en los mismos documentos históricos. Los 4 evangelios, escritos por 4 personas diferentes, por 4 testigos oculares diferentes, y aparte de los testimonios dados en lo que leemos en Hechos de los Apóstoles, más el testimonio del apóstol Pablo, que cita a muchos testigos que vieron a Jesucristo resucitado. Josh McDowell enumera varias circunstancias. Por ejemplo, que todo sucedió, todo lo que rodeaba la resurrección de Cristo sucedió en un momento histórico y en un lugar geográfico determinado. Es decir, no fue un evento azaroso que no sabe nadie dónde habrá sucedido, sino que sucedió después de la Pascua judía en un sepulcro cavado en roca cerca de Jerusalén. Eventos concretos. Aparte que este sepulcro cavado en roca le pertenecía a José de Arimatea, un personaje también nombrado, un personaje real y concreto nombrado, mencionado en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. También Jesucristo realmente murió antes de que se mencione que resucitó, y eso lo demuestra la evidencia brindada por los testigos al pie de la cruz, y también el testimonio oficial tanto de Pilato como de los soldados romanos que estuvieron ahí presenciándolo. Después de la resurrección queda el sepulcro vacío, una prueba más, los lienzos y el sudario, que los apóstoles lo ven y se maravillan. El apóstol Pedro, cuando encontró los lienzos allí, el sudario a un costado, el sello oficial que fue violado para cuando se movió la roca de la puerta de la entrada al sepulcro. De hecho, la piedra removida también, que era una piedra enorme y de gran peso, imposible que la moviera un discípulo asustadizo, que habían huido después de la crucifixión y que se habían escondido, y había una guardia romana. La guardia romana que estuvo cuidando allí también y que ponía en riesgo su propia vida de cuidar el sepulcro, y que cuando se dio el evento de la resurrección y el terremoto y todo, terminaron huyendo y dieron aviso a las autoridades, y las autoridades los extorsionaron a la guardia romana, como sucede en la actualidad en todo lugar del mundo. La corrupción que hay, extorsionaron a la guardia romana para que dieran un cuentazo de que los discípulos habían robado el cuerpo. Y especialmente el testimonio de más de 500 testigos que vieron también a Jesús resucitado en diferentes lugares y circunstancias. Entonces, el libro de Hechos, como vamos a ver, al igual que las cartas de Pablo, el libro de Hechos hace mucho énfasis en la resurrección de Jesucristo. Hace mucho énfasis en la realidad histórica. Siempre recordemos esto. El libro de Hechos de los Apóstoles es un libro histórico, es una narración histórica. Estás leyendo historia, estamos leyendo historia ahora, al igual que los evangelios. Entonces, y hace énfasis en la realidad histórica de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es muy importante. El impacto que causó la resurrección de Cristo en los apóstoles, aparte, por supuesto, del derramamiento del Espíritu Santo, pero el impacto que causó la resurrección de los apóstoles, que lo vieron muerto y que después lo vieron resucitado, y que después decían: a mí nadie me lo contó, yo lo he visto, y aunque me mates, pero yo lo he visto. Entonces, ese impacto los movió a que se volvieran de unos hombres acobardados, los apóstoles, a unos hombres valientes, llenos del Espíritu Santo, capaces de dar su vida por causa del testimonio que ellos daban acerca de Jesucristo, y se atrevieron a testificar públicamente, aunque les costara la vida. La resurrección de Jesucristo es una enseñanza fundamental en el cristianismo. Para ti y para mí, para todos los que somos seguidores de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo es doctrina fundamental. Tanto que el apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe es en vano. Vana es nuestra fe si Cristo no resucitó. Es decir, si Cristo no resucitó, por las puras, por gusto, creemos lo que estamos creyendo. No tendría sentido. Y seríamos dignos de dar pena por creer en toda una falsedad. La resurrección de Jesucristo es fundamental. Pero volvamos al texto. Hechos 1:3. Hechos 1:3
Entonces Jesucristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles a los apóstoles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Y estando juntos, Jesucristo con los apóstoles, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Vamos a ver que esta promesa del Padre será mencionada nuevamente en unos versículos. Vamos a verlo en el versículo 8 cuando lleguemos ahí, y será cumplida en el capítulo 2, que lo vamos a estudiar también en las próximas sesiones, cuando sea derramado el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces sigue explicando nuestro Señor Jesucristo, Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ustedes, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Habla Jesús acerca del bautizo de Juan y luego el bautizo del Espíritu Santo. Juan bautizó con agua, obviamente que se refiere a Juan el Bautista y no a Juan el Evangelista, pero Juan el Evangelista, que al mismo tiempo era el apóstol, el discípulo de Jesús, habló también de Juan el Bautista. El bautismo o el bautizo de Juan con agua era un acto, un testimonio público de arrepentimiento y de recibir perdón de pecados por medio de un acto simbólico. El acto simbólico consistía en sumergirse en agua. Se sumergía en agua y luego se salía del agua. Este sumergirse en agua tenía una representación bastante gráfica por el acto. Significaba morir a tu antigua vida y cuando se te perdonaban los pecados, resucitabas en Cristo a una nueva vida. Eso es el hermoso simbolismo del bautismo, como lo practicamos hasta el día de hoy todos los seguidores de Jesucristo. Entonces, muero a mi antigua vida con la muerte y sepultura de Cristo y salgo a una nueva vida con la resurrección de mi Salvador. La palabra bautizo literalmente habla de sumergirse. Por eso no creemos que te puedas bautizar con que te echen un poquito de agüita en la frente, o como han sacado algunos memes, con una pistolita de agua. Con eso no te puedes bautizar. Que el bautismo debería ser literalmente inmersión. Sin embargo, no creemos que el bautismo en agua sea indispensable para salvación. Hay muchos casos de personas que no se bautizaron y fueron salvas. Por ejemplo, el ladrón que se arrepintió al lado de la cruz de Jesús. El ladrón se arrepintió, le dijo a Jesús, Maestro, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero primero bájate de la cruz y anda, bautízate y de ahí regresas. No le dijo así Jesús, sino que fallecieron y el ladrón fue salvado sin necesidad de bautizarse. Sin embargo, Jesús se bautizó, Jesús bautizaba, los discípulos de Jesús bautizaban y el bautizo en agua es una doctrina bíblica, es un mandato enseñado por el Señor y ya hemos explicado lo que esto representa. Pero a los apóstoles les dice, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, serán inmersos, serán sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poco más de eso cuando lleguemos al versículo 8. Vamos juntos a leer Hechos 1, versículos 6 al 8. Hechos 1, versículos 6 al 8. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, estamos hablando los discípulos, los apóstoles y los discípulos reunidos le preguntaron a nuestro Señor Jesús, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El día y la hora solo lo sabe el Padre, no lo saben los ángeles ni el Hijo. El día y la hora de los eventos futuros, de la restauración del reino de Dios en Israel, la restauración de Israel, son cosas que Dios tiene planificadas y Dios sabe el día y la hora. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles siempre tenían constantemente esta inquietud, ¿no? Se lee en los evangelios, por ejemplo en Mateo capítulo 24, capítulo 25, cuando los apóstoles, especialmente
le preguntan a Jesucristo, el día que Jesucristo dijo que el templo caería y que no quedaría piedra sobre piedra en pie, días antes a que Jesús fuera crucificado, y los apóstoles le dicen: Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida? Entonces Jesús había predicho que el templo sería destruido, pero el templo sería destruido unos cuantos años después, en el año 70 después de Cristo. Pero los apóstoles querían saber, pensaban que los eventos futuros involucraban todo, la restauración del reino de Israel con el Mesías. Y si Jesucristo era el Mesías, los apóstoles tenían toda esta expectativa. Si Jesús realmente era el Mesías y el Mesías habría de restaurar el reino de David, entonces esa era la promesa del Padre. Cuando Jesús estuvo desarrollando su ministerio terrenal, siempre caminaba enseñando, predicando, sanando enfermos, haciendo milagros, echando fuera demonios. Pero Jesús tenía una misión específica, que era morir en la cruz del Calvario para la salvación de la humanidad. Pero como muchos no veían que Jesús estaba llegando a cumplir, manifestarse como aquel líder político y militar que los llevara a librarse del Imperio Romano y que trajera este reino a Israel, restaurar el reino de Israel, como se había prometido en las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento, que sucedería con el Mesías, que tendría un reino universal y eterno, un reino que no sería destruido nunca. Y ese era el Mesías que estaban esperando y que hasta la actualidad siguen esperando los judíos. Entonces, en ese momento hubieron algunos que se desilusionaron de Jesús. Se impacientaron cuando no veían sus propios propósitos logrados, como en el caso de Judas, que fue un oportunista que creía ver en Jesús aquel líder que podía servir a sus propósitos, no solamente para la restauración del reino de Israel, sino para sus propias metas o ambiciones personales, económicas, políticas. Incluso los propios apóstoles, los discípulos también a veces discutían entre ellos. En Marcos capítulo 10 o en Mateo capítulo 20, ahí vemos esta discusión entre ellos sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos. Entonces ya se estaban como discutiendo en distribuirse los cargos de gobierno entre ellos. A ver, ¿quién va a ser ministro de pesquería? Y Pedro dice: yo soy el ministro de pesquería. Y Mateo: yo ministro de economía. Están distribuyendo los ministerios dentro del reino de Jesucristo, pero Jesús les dijo: los reyes de la tierra buscan hacerse poderosos sobre los demás, pero entre ustedes no va a ser así. Más bien, el que quiera ser grande, que sea siervo de todos. Y les enseñó un liderazgo a la inversa de lo que enseña el mundo. Jesús no le interesaba repartir puestos de gobierno ni nada por el estilo, y tampoco vino en esta primera venida, cuando vino en relación al pecado para salvar a la humanidad, no vino para establecer su reino, o al menos no el reino físico, el reino milenial o el reino restaurado de David para Israel, no lo vino a establecer en su primera venida. La restauración habrá de suceder, pero en el tiempo de Dios. Y no tenemos que angustiarnos así como no se debían haber angustiado los discípulos preguntándole al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel? De hecho, sucederá. Ya hemos estudiado en el libro de Apocalipsis, y los que quieran, los que no lo han estudiado con nosotros, pueden verlo ahí en las grabaciones que están en la página de Facebook o en el canal de YouTube de Gracia Calvary Chapel. Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo sucederán todas las cosas? Bueno, van a suceder. Jesús viene pronto, Maranata. Pero en este tiempo, en el tiempo en el que Jesús estaba trabajando con sus apóstoles, lo más importante, ¿qué es? Les dice: pero recibirán poder. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así, en esa forma secuencial. Lo más importante en este momento era la salvación de un mundo pecador, alcanzar a la mayor cantidad de almas, y para eso Jesús quería capacitar a sus discípulos. Si ya les había dado doctrina y enseñanza, pero ahora tenía que empoderarlos con un poder no humano, sino con el poder del Espíritu Santo, para que los discípulos puedan ser testigos de Jesucristo. La palabra poder
pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. La palabra poder es la palabra griega dunamis, muchos de ustedes ya lo saben, es la misma palabra que se usa para dinamita. Dunamis, poder, dinamita. Un poder sobrenatural de Dios, un poder ilimitado de Dios, para darle al creyente la capacidad de ser testigo de Jesucristo. No testigo de Jehová, testigo de Jesucristo, testigo del amor de Dios, para servir al Señor, para poder caminar con el Señor, lo cual no es fácil si no tienes el poder del Espíritu Santo, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Mucho se ha discutido, y se sigue discutiendo, entre las iglesias cristianas, entre las congregaciones cristianas, con respecto al asunto del bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Un gran sector del cristianismo fundamentalista no acepta más que una sola y única experiencia con el Espíritu Santo, que se da, según ellos, en el momento de la conversión. Hablan de un solo paquete, todo se da junto en un solo paquete, un solo combo, con todo lo que ofrece el Espíritu Santo, la regeneración, el ser sellados, la capacitación, el poder, etcétera, etcétera. Y que todo se da en un solo momento y es una sola experiencia con el Espíritu Santo desde el momento de la conversión y para siempre en la vida de los creyentes. Lo cual es nuestra posición. No tenemos problemas con hermanos en Cristo que piensen así. Son nuestros hermanos, son salvos, también predican para traer almas para Cristo, aunque muchos piensan que es innecesario predicarle a aquellos que ya fueron escogidos por Dios para no ser salvos, lo cual es una contradicción irrazonable. Pero bueno, pero son nuestros hermanos en Cristo también, y en realidad no tendríamos problemas con que haya hermanos que piensen un poco diferente en ciertos temas que no son de los más fundamentales. Otros hermanos piensan de otra manera y se van a otro extremo, que es el extremo carismático o el extremo pentecostal, y no habría problema con ninguno de nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo, salvo cuando alguien quiere imponer sus puntos de vista a los demás creyentes y miran con menosprecio a los que no opinan igual. Bueno, acá en el libro de Hechos, como vamos a ver en la medida en que vamos estudiando, vamos a apreciar que hay una experiencia con el Espíritu Santo que va más allá del momento de la conversión y que puede darse después o a veces al mismo tiempo de la conversión. Esto se pone en evidencia cuando analizamos las tres preposiciones griegas que tienen que ver con lo que sucede con el Espíritu Santo y el creyente. Estas preposiciones griegas en lo que tiene que ver entre el Espíritu Santo y el creyente, o en la experiencia del Espíritu Santo con el creyente, estas tres preposiciones griegas son las palabras griegas para, en y epi. Siempre recordemos eso, ¿ya? Las palabras griegas para, en y epi. La palabra para significa con. La palabra griega para significa con. El Espíritu Santo con. La palabra griega en español también significa en o dentro de, en. Entonces la experiencia del Espíritu Santo en el creyente. Primeramente con el creyente, luego en el creyente. Y la palabra epi significa sobre el creyente. Y ahora vemos a Jesucristo hablando, pero recibirán poder cuando venga sobre, epi, ustedes, el Espíritu Santo. Esa es la misma forma en la que se capacitaba a los siervos de Dios en el Antiguo Testamento cuando venía el Espíritu Santo sobre ellos de manera especial. Entonces, las primeras dos preposiciones las encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17, ya lo hemos visto con el pastor Iván en el estudio de Juan. El Espíritu de verdad, habla allí, Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí mencionan estas dos experiencias. El Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir,
pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces estas tres proposiciones, tanto para, en y epi, ahora lo trasladamos al español, con, en y sobre, tienen que ver con la experiencia del creyente con respecto al Espíritu Santo antes de su conversión, durante su conversión y después de su conversión. Antes de nuestra conversión, el Espíritu Santo estaba con nosotros para convencernos de que necesitábamos arrepentirnos, ahí hablándonos al corazón o hablándonos al oído, diciéndonos que necesitábamos arrepentirnos, que necesitamos reconocer a Jesucristo para tener salvación y encontrarle sentido a nuestra vida, para convencernos de pecado. Antes era esta experiencia con. Pero una vez que te arrepientes y reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador y lo recibes en tu vida, entonces el Espíritu Santo viene a morar en ti. El Espíritu Santo está en ti, es la presencia de Dios en ti, Emmanuel, Dios con nosotros, para que seamos regenerados, para que seamos sellados como propiedad de Dios, nacemos de nuevo y nos convertimos en hijos de Dios cuando ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero hay otra experiencia más, la experiencia sobre, epi, cuando el Espíritu Santo viene sobre el creyente para capacitarle y darle poder, para que rebose del amor de Cristo. Como habíamos visto en el versículo 5, esto habla de ser sumergidos en el Espíritu Santo para que estemos rebosando del Espíritu Santo y tengamos el poder que necesitamos para ser capacitados por el Señor. Pero al margen de las discusiones de en qué momento se recibe la llenura o el poder del Espíritu Santo, lo más importante es con respecto al poder del Espíritu Santo, con respecto a este poder del cual nos está hablando nuestro Señor Jesucristo, con respecto a este dunamis de parte de Dios para el creyente, para que seamos testigos de Jesucristo, lo importante es esto: ¿lo tienes o no lo tienes? O sabes si lo tienes o no sabes si lo tienes. Tienes el poder dinamis o dunamis de Dios para tener la capacidad de vivir una vida cristiana que glorifique a Dios y una capacidad de poder ser testigo o mártir para Jesucristo. Si eres cristiano y no tienes este poder, o no sabes si es que lo tienes o no lo tienes, puedes orar pidiéndoselo al Señor. Vamos a ver en el libro de Hechos que varias veces cae el Espíritu Santo sobre los creyentes y les da fuerza y los capacita, y el Señor les regala dones y también les da valentía para seguir hablando y siendo testigos de nuestro Señor Jesús. De hecho, si no lo sabes, si lo tienes y lo quieres, podemos orar para pedírselo al Señor. Y Dios mediante, terminando ahora el estudio en unos momentos, podemos orar un poquito y pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. ¿Qué les parece? La palabra testigo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo mencionada en el versículo 8 es la palabra griega martus, de donde sale la palabra mártir. Y esto nos da una idea, porque en nuestro contexto actual, cuando hablamos de mártir, lo que pensamos inmediatamente es de alguien que muere por causa de algo. Y acá es traducida como testigo. Es decir, ser testigo de Jesucristo en realidad es ser un mártir, ser capaz de sufrir o incluso morir por causa de tu fe. Y para que eso pueda darse, para que seas capaz de vivir una vida cristiana, de ser valiente durante tu vida cristiana, de enfrentar las dificultades que se presentan en todo orden de cosas, dificultades espirituales, emocionales, con respecto a las personas, con tu familia, con el trabajo, con gente que se te opone, con muchas pruebas que se nos presentan, y especialmente para testificar valientemente de Jesús, sin miedo a las críticas, sin miedo al qué dirán, sin miedo a las presiones familiares. Necesitamos la capacitación del Espíritu Santo. También el versículo 8 que acabamos de leer y con lo cual vamos a terminar el día de hoy. El próximo martes continuamos Hechos capítulo 1, la segunda parte, el versículo 9 hasta el final. Pero este versículo 8 nos da como una clave para entender mejor el libro de Hechos, para comprender todo el libro. Recibir poder por medio del Espíritu Santo para testificar de Jesús, empezando desde casa y luego poco a poco más allá. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo
y me serán testigos, primeramente en Jerusalén. Ese es el centro, ese es el epicentro. Ahí se inicia todo. Primero en Jerusalén, luego en Judea. Judea es toda la región de la cual Jerusalén era la capital. Luego toda la región Judea. Luego Samaria, que es la región siguiente. Y luego hasta lo último de la tierra. De esa misma manera se desarrolla el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver en lo que sigue, a partir de la siguiente sesión, cómo se va desarrollando la predicación del Evangelio y el crecimiento del cristianismo y se van añadiendo hermanos a la iglesia y va creciendo en esta misma manera, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, literalmente, vamos a ver eso, luego en Samaria y luego hacia Siria, hacia Asia Menor, Grecia y luego Roma. Entonces el libro de Hechos sigue este esquema, pero también este esquema es aplicable a nuestros ministerios, al servicio que Dios quiere encomendarnos a cada uno de nosotros. No debemos pretender ir muy lejos si es que todavía no hemos testificado en nuestro lugar de origen. Nuestro lugar de origen o donde estamos, ese es nuestro Jerusalén, ese es nuestro epicentro. Debemos empezar primeramente por nuestro Jerusalén y luego el Señor nos lleva más allá. Nuestra Jerusalén, tu Jerusalén, puede ser tu casa, tu familia, tu lugar más cercano, tu entorno más cercano. Y luego un poco más allá, tu vecindario, tu centro de estudios, tu centro de trabajos. Y luego el Señor hará más cosas conforme Él las quiera hacer. Y ahora nos permite el privilegio de poder ir más allá, incluso por las redes sociales, porque compartimos algo, se cuelga en la red y esto se puede ver en cualquier parte del mundo, en cualquier momento también. Es un privilegio que el Señor nos permite ahora. Nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos testigos suyos, que hablemos de su amor, que hablemos de su salvación, pero para poder vivir una vida cristiana que agrade a Dios y seamos capaces de realizar la obra que el Señor tiene para nosotros, necesitamos del poder de su Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, es posible que tengamos un cristianismo lleno de frustraciones. Necesitamos que Dios nos ayude, necesitamos al Señor siempre en control y dándonos un poder que va más allá, por supuesto que más allá de nuestro poder humano, por más buena intención que podamos tener. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, le dijo Dios en el Antiguo Testamento al profeta Zacarías, cuando se estaba dando la reconstrucción del templo. Bueno, allí vamos a quedar. Pero aprovechando el final de esta primera sesión, vamos a orar y qué tal si pedimos al Señor que nos llene de ese Espíritu Santo que tanto necesitamos, de empoderamiento, de la llenura de su Espíritu Santo, que es una recomendación que nos da el apóstol Pablo, que seamos siempre llenos, continuamente llenos del Espíritu Santo. Después, cuando sigamos leyendo el libro de Hechos, vamos a ver cómo esto se da de diferentes maneras y con diferentes multiformes manifestaciones de parte del poder de Dios, en la riqueza que Él quiere bendecirnos también, a su iglesia, a sus hijos, a los seguidores de su Hijo Jesucristo. Pero, si nunca has recibido el bautismo del Espíritu Santo o no lo sabes, podemos orar para pedirle al Señor que nos dé de gracia su Espíritu Santo, pero siempre todo para su gloria. Jesús nos dijo en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Oramos. Amado Padre, te bendecimos y te damos la gloria y te damos gracias por permitirnos el día de hoy iniciar un nuevo libro de tu palabra. Señor, tú eres infinitamente bueno con nosotros y reconocemos que no merecemos toda la gracia y toda la misericordia que nos das. Pero gracias, Señor, por habernos amado tanto. Y gracias, Señor, por darnos ahora este tiempo en el cual podemos empaparnos de tu palabra y podemos ser edificados, no solamente el día de hoy, sino todos los días que tenemos reuniones y también por todos los medios que tú nos permites, especialmente por tu propia palabra, Señor. Por tu propia palabra que la tenemos en la Biblia y que lo tenemos en nuestras casas, en nuestros dispositivos. Gracias, Señor, por permitir que continuemos vinculados unos con otros
en el amor de tu Hijo Jesucristo a través de las redes. Gracias, Señor, porque podemos tener comunión contigo, gracias a que tu Hijo Jesucristo pagó por nuestros pecados. Amado Señor, y vemos en tu palabra que tú prometes a los discípulos de tu Hijo Jesucristo, a los seguidores de tu Hijo Jesucristo, tú les prometes que recibirán poder cuando reciban sobre ellos el Espíritu Santo. Nosotros como creyentes cristianos, como hijos tuyos, reconocemos, Señor, que muchas veces nos sentimos débiles, pero que nuestra fortaleza está en ti. Que muchas veces quisiéramos hacer muchas cosas, pero que nos sentimos cortos de hacerlas, o a veces nos falta valentía y coraje para hacerlas. A veces, Señor, sentimos que nos falta capacidad, pero Señor, tú que eres el Todopoderoso Dios y que nos has prometido tu Espíritu Santo, te queremos rogar con todo nuestro corazón. Nosotros sabemos, Señor, que el día en que creímos en ti, tú nos diste tu Espíritu Santo y que está morando en nosotros. Pero ahora te rogamos, Señor, que nos llenes a todos del poder de tu Espíritu Santo, para que tú te glorifiques en nuestras vidas, para que hagas tu voluntad, para que nos capacites, Señor, para seguir perseverando en este camino que nos has dado, Señor, que es el más hermoso, el camino de seguir a tu Hijo Jesucristo. A veces se presentan muchas dificultades, a veces ataca el enemigo, a veces sufrimos dolor por diferentes circunstancias, pero por eso, Señor, necesitamos que tú nos des el poder de tu Espíritu Santo. Hay muchos retos por delante, Señor. Hay cosas que a veces creemos que nosotros no las podríamos hacer. Hay cosas que a veces queremos que los demás se encarguen, pero nosotros no. ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor? Llénanos de tu Espíritu Santo, capacítanos, reparte tus dones, muéstranos tu voluntad, haz tu voluntad en nosotros. Y ayúdanos, Señor, para que nos llenemos de valentía, de denuedo y que hagamos tu voluntad. A todos los que estamos oyendo en este momento tu palabra, Señor, te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo, para ser testigos de tu Hijo Jesucristo y para caminar esa vida cristiana con la cual realmente te agrademos y seamos aceptos ante ti en el amado, en tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.